Regresamos a punto y contrapunto. Sin presupuesto asignado, el INE echó mano de 548 millones de pesos producto de sus ahorros para organizar la consulta popular del próximo 1 de agosto, que es en verdad sobre procesos de verdad, de esclarecimiento de decisiones del pasado, pero que el presidente dice que es para juzgar actores políticos y específicamente a 5 antecesores de Andrés Manuel López Obrador. Veamos el contexto. El próximo 1 de agosto se realizará la consulta popular promovida por el presidente López Obrador, quien este martes invitó a la ciudadanía a participar. El mandatario federal dijo que la consulta busca definir si se debe investigar y juzgar a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El Instituto Nacional Electoral es el órgano responsable de la organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados de la consulta. El presupuesto designado para hacerlo es de poco más de 548 de los 1.499 millones planteados originalmente. En diciembre, el INE presentó una controversia constitucional señalando que al aprobar la consulta, el Congreso omitió asignarle presupuesto. La Suprema Corte de Justicia determinó que los requerimientos se deben cubrir con base en la disponibilidad presupuestaria. En diciembre de 2020, cuando el INE recibió 19.593 millones de pesos como presupuesto, el consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que los recursos no eran suficientes para hacer la consulta, pues la mitad de ese presupuesto se destinó a la organización del proceso local. El INE informó que de las 104,000 mesas receptoras que tenían proyectadas, solo se instalarán unas 57,000 y que la consulta se realizará con ahorros hechos este año. En la jornada electoral del pasado 6 de junio se instalaron 162,000 casillas. El presidente López Obrador ayer recordó que los consejeros electorales ganan más que él y dijo que no hay dinero para lo fundamental y que por eso no alcanza para instalar mesas receptoras. Para que la consulta sea vinculante, deberá tener la participación del 40% o más de la población electora. Punto y contrapunto. Último tema de discusión esta noche y empezamos ahora contigo, Frida. Yo sí quiero partir diciendo que, perdón, pero es una absoluta mentira que la consulta popular sea para enjuiciar expresidentes. Hay una historia detrás de eso. El presidente sí propuso eso. La Corte contundentemente le dijo, sencillamente no se puede poner las facultades de instituciones del Estado encargadas de procuración de justicia, entre otras, Poder Judicial, para someter la consulta de la voluntad popular. Y sin embargo, estamos aquí repitiendo, escuchando que la consulta del 1 de agosto es para juzgar expresidentes. ¿Tú a qué crees que se deba esto? Y dime qué postura compartes en todo caso. Me parece muy afortunada la precisión que dio Lecona, porque exactamente no estamos hablando de que se va a enjuiciar o se va a consultar si se aplica o no se aplica la ley, como algunas personas han sugerido en sus análisis. La pregunta habla del esclarecimiento de las decisiones políticas y me parece muy positivo que en ese sentido se hable del derecho a la verdad y del derecho que tienen las víctimas a recibir disculpas públicas, a recibir esclarecimientos de los actos y principalmente a recibir garantías de no repetición, no solo por parte de personajes, principalmente por parte de instituciones, porque quienes cometieron abusos, atropellos o en su momento posibles delitos que hayan prescrito, pues fueron personas que en el uso de sus funciones institucionales o lo cometieron o permitieron que se cometiera. Y en ese sentido creo que hay una responsabilidad a nombre de las instituciones de la que tendríamos que estar hablando, máxime cuando estamos en un momento en el que instituciones vinculadas, justo como la Sedena, fue parte de masacres que en su momento no tuvieron justicia, que con el tiempo han perdido la memoria, que hoy tendremos oportunidad de volver a mencionar, y que lamentablemente las condiciones en las que nos encontramos tanto por COVID como por austeridad nos tendrían que hacer repensar en cómo es que el INE va a lograr esto con un presupuesto tan limitado. Esto ya pasó por el filtro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Podríamos estar cuestionando si es o no es momento, pero la realidad es que en el punto en el que nos encontramos, lo que tendríamos también que estar pensando es lo que se va a generar a raíz de esta consulta, que si bien no va a tener una consecuencia propiamente penal, porque en muchos casos las acciones penales ya se extinguieron, esta consulta no tendría por qué quedar en el papel, no tendría por qué ser una consulta que simplemente gaste dinero y ya, sino que tendría que generar un paso adelante a saber cómo es que ahora las autoridades que están en las instituciones y que resulten vinculadas con las actuaciones de sus presidentes, pues puedan responder. Y solamente por mencionar un tema en el que seguramente vas a coincidir, hablo de militarización y hablo del papel que han tenido las Fuerzas Armadas, tanto en esos sexenios como en el que estamos viviendo actualmente.
Así es, querida Lisa, ya hemos hablado también de este tema desde que surgía por ahí de agosto, septiembre del año pasado, ya casi un año, y en ese momento estaba este planteamiento de organizaciones de la sociedad civil que propusieron una pregunta que se llamó La Pregunta Correcta, impulsada por colectivos de víctimas que, más que juicio expresidentes, justo en la idea de no podrían hacerse algo así ni para las víctimas ni para los procesados, vulneraría sus derechos humanos, sus garantías de debido proceso. Y esa pregunta que planteaba la sociedad civil estaba más cercana justo a esta idea de mecanismos extraordinarios de justicia, de comisiones de la verdad, y se dice mucho que esta pregunta que termina aprobando la Corte está más de este lado que del lado de lo que pidió el presidente López Obrador. ¿Tú cómo estás viendo todo esto y la efervescencia que ha estado causando en las últimas semanas? Híjole, yo creo que este tema da por lo menos para abordar tres vertientes. Una de esas tiene que ver con quienes impulsábamos junto a la pregunta correcta, lo que decíamos es, utilicemos esta posibilidad para poder establecer un mecanismo complementario a la impartición de justicia, al acceso a la justicia, ¿no? Para que pueda haber verdad. Y la verdad no sustituye la aplicación de la ley, como bien decía Frida, ni el acceso o la impartición de justicia para las víctimas, ni la justicia y la verdad legal que se asienta en la justicia tampoco necesariamente sustituye la posibilidad de que como país, como comunidades, como colectivos de víctimas, como autoridades, realmente pensemos y sepamos qué ha estado ocurriendo detrás de todas las atrocidades que enumeramos y enunciamos y analizamos en espacios como este, como hacíamos en el bloque justamente del episodio horroroso que sucedió en Reynosa. Así. Y es ¿cómo podemos esclarecer para saber qué necesitamos cambiar hacia adelante para lograr lo más importante, que es la no repetición y la reparación del daño para las víctimas, para poder efectivamente ya como país reconciliarnos y avanzar hacia un escenario de post-conflicto? Se criticó muchísimo la pregunta porque se dijo cómo puedes intentar poner un proceso de justicia transicional que siente dos partes negociadoras cuando pues de un lado tienes al Estado y del otro lado probablemente 250, 400 organizaciones de distintos tipos, escalas, intereses y actividades. Bueno, los procesos de verdad justo lo que pensaban era poder acercar por lo menos esa verdad y esa justicia a distintos momentos, a distintas geografías, a distintas personas. Entonces, esa es la parte de la pregunta. ¿Qué quedó? Pues una pregunta muy ambigua, y eso es la segunda vertiente en la que te juro no me voy a explayar mucho, pero ¿cuál fue el rol de la Corte, no? Una Corte que sesionó en privado, una Corte que suspendió sesión y regresó con una pregunta completamente reformulada y que dijo, ahora vamos a hablar de los hechos políticos del pasado, de los actores políticos, pero dejó abierta la posibilidad de que fuera también el presente, y entonces hoy estamos interpretando lo que cada quien entiende por la pregunta y el resultado también será interpretado así. Y lo tercero es lo material. Sí. Con una intención original del presidente y de las organizaciones de la sociedad civil, una Corte que hace lo que puede para terminar haciendo una pregunta la más ambigua posible, que nos tenga contentos a todos, y un INE que va a tener que operar esto sin lana, sin gestión, después de la elección más grande de la historia, para que además ni siquiera tengamos la certeza de cuál va a ser la interpretación final, si sí se alcanza el 40% de participación que la vuelve vinculante. Es decir, si la FGR luego de la consulta, que alcanza el 40% y la gente dice, no estoy de acuerdo en que los hechos del pasado y los actores del presente, del futuro y del pasado tardío hagan quién sabe qué, ¿qué va a decir cuando tenga que aplicar la ley en un caso de macrocriminalidad, por ejemplo? La voluntad popular de esa consulta pesó más que la obligación que yo tengo de aplicar la ley. ¿Cuál podría ser el resultado? Todos los analistas coinciden en que no se va a alcanzar ese 40% de participación, pero la realidad es que estamos en un escenario bien complejo de desde mi muy personal punto de vista, semipervención de un mecanismo participativo que debió haber servido de algo. Así es. Eric, ¿por qué? ¿Por qué se sigue insistiendo? ¿Por qué Morena? ¿Por qué el presidente? ¿Por qué escuchamos todas las mañanas que va a haber una consulta para juzgar expresidentes con todas estas presiones que se han hecho, con la lectura misma de la pregunta, de la sentencia que le dio origen a la Corte, y con todos estos desincentivos que, como bien dice Lisa, hacen muy difícil pensar que se alcance ese 40% de participación necesaria para que la pregunta sea, o la consulta sea vinculante, que el resultado de la consulta sea vinculante, empezando porque acaban de votar por Morena 18 millones de personas, y para esto se requieren 37.2 millones. No hay un error ahí
de estarle dejando todo a la narrativa de Morena el presidente, porque al final no va a ganar nadie. ¿Quién termina ganando en este ejercicio? Claro, que aquí quien gana son todas las víctimas, aquí quien gana es la justicia. ¿Por qué buscarlo? Para entender el esclarecimiento legal de las decisiones tomadas en el pasado a fin de garantizar la justicia. ¿Cuánto necesitamos? El 40% de los inscritos en la lista nominal para que sea vinculante, sí, 37.5 millones, aproximadamente menos. Pero pues bueno, o sea, ¿por qué no vamos a enjuiciar a todos estos últimos 30 años, los que nos han mandado a la ruina como país? Pues ¿Por qué no enjuiciar a no Salinas? ¿Por qué no irnos con Zedillo? ¿Por qué irnos con Fox? Con Calderón, con Peña Nieto, el Fobaproa? Tenemos todas estas situaciones que claro que se tiene que vincular por ahí. A referente al tema del presupuesto, Alfredo, pues bueno, recordemos que yo escuchaba ayer a varios dirigentes de partidos de oposición que decían que por qué se les iba a asignar tanto presupuesto y porque si se podía hacer para otra cosa. Pues bueno, recordemos que el INE tiene más de 20,000 millones de pesos asignados, de los cuales la mitad es para los partidos políticos. Entonces, yo creo que para un ejercicio donde el pueblo está saliendo a buscar, donde el pueblo está saliendo, está organizándose, ¿por qué no, para un ejercicio democrático, por qué se quejan tanto del presupuesto? Lorenzo Córdoba, ¿no?, que dijo que no se podría garantizar la instalación de todas las casillas. Claro que por la austeridad republicana. Escuchaba al presidente el día de ayer que decía que ahora ya todos se van a colgar de la austeridad republicana. Lo que sí, hay algo que no, a mí me hubiera gustado, que este ejercicio de referente de la consulta fuera un ejercicio democrático digital. Esta podría ser una muy buena prueba para los temas democráticos y en ejercicios del INE. Esa es una de las cosas que a mí me hubieran llamado la atención. Y pues solamente, Alfredo, nada más recordarle a la gente que el 1 de agosto es la consulta. Ahorita está todo abierto para que puedan participar como observadores ciudadanos. A partir del 18 de junio al 15 de julio va a estar abierto todo para que sean observadores ciudadanos. Y pues bueno, ahí ya se hará la discusión a partir del día 15 y pues bueno, ojalá la gente vote y salga a votar con esta situación. Yo insisto, Eric, que no es una consulta para juzgar expresidentes y pues el Fobaproa y Zedillo y demás creo que no están en el terreno de esta consulta. Esta pregunta, por lo menos, abre más la posibilidad hacia comisiones de la verdad, ¿no? Dice por ahí Jacobo Dayan, hoy escribió un muy buen texto de Animal Político, y mi querido Jorge también escribió hoy un texto con Daniel Torres Checa, donde pues hacen estas precisiones que creo que son muy oportunas. Y qué decir entonces, Jorge, de lo que acaba de decir Eric y de, por supuesto, también el reto que va a ser que se logre una participación y conquistar un lado u otro de la narrativa. Creo que el presidente va ganando con la mentira del juicio de expresidentes, pero del otro lado, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Y cómo lograr para quienes planean ir, impulsar, apoyar la consulta, que se alcance ese 40% cuando prácticamente se van a instalar solamente 50,000 casillas, una tercera parte de lo que acabamos de ver el 6 de junio, caray. Justamente yo honestamente discrepo con él de que las víctimas sean las grandes ganadoras. Me parece que con las circunstancias actuales están bajo el riesgo de ser las grandes perdedoras justamente por el juego de comunicación que ha lanzado el Ejecutivo. Y a mí eso me parece lo importante, ¿no? Es difícil no perdernos en esa pelea de mensajes en la arena pública, pero tienes por un lado un eslogan que vende mucho y que habla de que la justicia no se consulta, y tienes otro eslogan que vende mucho también, que es la idea del juicio de expresidentes. Sí. Y ninguno de esos es realmente cierto. Es concediendo que hay una parte de la justicia dura que no se consulta, y es básicamente quién puede ser sometido a juicio o no. Hay toda una parte de la justicia que está sometida a participación ciudadana. La anterior ley de la Fiscalía General de la República, abrogada por petición especial del señor Gertz, preveía justamente mecanismos de participación ciudadana para incidir en los planes de persecución penal, etcétera, etcétera. Entonces, mentira, y la experiencia de otros países así lo indica, que no exista participación ciudadana y que no exista, digamos, manera de incidir en la vía participativa en los temas de justicia. Y tú ya bien lo decías, Leco, no es un tema de juicio de expresidentes, lo era antes. Me parece que la Corte, bien, mal, linda, fea, etcétera, nos guste la pregunta que haya definido,
nos acerca mucho más con los malabares que hizo, y ahí coincido con Lisa, que parecía la risa en vacaciones cuando regresaron de corte. Teníamos una pregunta que no sé en qué momento discutieron, probablemente no voy Nos fuimos a comerciales y la discutieron. Exacto, ya estábamos en penales y esta es la pregunta, chavas, voten así o no, ¿no? Entonces, me parece un poco complicada, pero creo que la Corte lo que hace bien, también jugando en lo político, es poner ciertos diques, dirían algunos especialistas, en qué puede hacer el Ejecutivo, ¿no? Y que es básicamente ponerle esas salvaguardas de, con arreglo al marco constitucional, respetando el derecho de las víctimas, etcétera. Y entonces esos, digamos, los postes que nos obliga a interpretar como mejor podamos la pregunta actual que ha formulado la Corte. Ahora, lo que a mí me preocupa es que por mandato constitucional, y esto inicia el 15 de julio, todavía no, digamos, la difusión de la consulta recae en el INE. ¿Qué tenemos? A un Ejecutivo que de manera, insisto, me parece perversa, está ninguneando a las víctimas, lanzando un mensaje de que es un juicio de expresidentes. Insisto, me parece un tema perverso, me preocupa que sea simplemente para tenernos a todos girando 3 meses y luego pasar a lo siguiente, pero ahí creo, hay hasta cierto punto un área de oportunidad, si se logra disputar esa narrativa, que me parece difícil, y únicamente yendo al tema operativo. El INE está en una encrucijada porque de alguna manera tiene que instalar, ya lo decías tú, casi 3 veces menos de casillas de las que instaló en la elección más grande de la historia, lo decía Lisa, y se requiere una votación de 37 millones de personas, cuando en la anterior elección, con todo lo que está en juego, votaron 47 millones de personas, ¿no? Entonces, los números no cuadran para que operativamente el esfuerzo salga. Insisto, creo que lo más penoso de todo, desde mi punto de vista, es que bochornosamente se le está ninguneando el mensaje a las víctimas, diciéndole, sí es un juicio de expresidentes, y ellas son las que están diario en el Ministerio Público reclamando justamente sus derechos, ¿no? Entonces, por, digamos, respecto a su lucha, sí me parece bochornosísimo decir que son las grandes ganadoras. Así es, pues yo estoy de acuerdo con esta parte. También hay que decir, no nada más es una cosa de que no se van a juzgar expresidentes, sino que la Corte cambió el expresidentes y los sexenios anteriores, incluso por años anteriores, ¿no? Que también abarca los de este sexenio, para lo que cada quien quiera disputar en este duelo de narrativas que se está dando, y que por supuesto vamos a seguir debatiendo en este espacio. Pero se nos acabó por hoy el tiempo. Vámonos a un corte y regresamos nada más con la paparrucha.